¿A poco no? Ya cuando empezamos a hacer esta reflexión y muchas otras cosas más, empezamos a recordar. ¿Cierto o no? ¿Empezamos a qué? Y eso es lo que hoy quiero llevarte. Porque como te lo decía, el pueblo de Dios desde sus inicios, hablando del Israel si quieres, la iglesia también, sigue teniendo, digamos, el mismo cáncer, la misma forma en la cual de alguna u otra manera es una constante. ¿Y sabes cuál es ese cáncer? Una ocasión yo le traté de ilustrar con una enfermedad incluso física, para relacionarlo, no porque exista espiritualmente, sino para que pues tuviéramos cierta relación, y lo titulé así: amnesia espiritual. Y la amnesia no es otra cosa más que la pérdida ¿de qué? De memoria. El pueblo de Israel, la iglesia, y hoy en día el cuerpo de Cristo seguimos teniendo esa misma tendencia. Olvidamos. Y cuando hacemos un ejercicio como el que ahorita hicimos, en retrospectiva, por eso quiero subrayarlo, empezamos a recordar. No tenía planificado orar tanto como lo terminé orando. Pero ¿sabes por qué? Como dicen, me fui, porque empiezas a recordar. Pregunta, ¿tú no recordaste cosas? ¿No recordaste en tu historia con Dios cosas? ¿No te dieron ganas de llorar? A mí también me dieron ganas de llorar, pero me aguanté. Ahora, ¿cómo podemos terminar esta serie del poder de las palabras con una última sesión que nos habla precisamente de este tema? Y quiero explicarlo un poquito porque obviamente involucra muchas cosas, pero un título yo sé que no le hace justicia, pero decidí titularlo Las palabras contadas. Otra categoría, recuerda que esta serie, si algo vimos, pues fue un desarrollo desde cómo la palabra inició, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios es creadora, por así decirlo. Y cómo todo este recorrido vimos saltos en diferentes tópicos, en diferentes formas de expresar palabras. Como la de la semana pasada. Nos dimos cuenta que también tienen un lugar muy importante las palabras ¿qué? Cantadas. Y hoy solo que le cambié una A por una O. Y hoy son las palabras contadas. Y como te dije, quiero precisar a qué me refiero cuando hablo de las palabras contadas. Me estoy refiriendo a la historia. ¿A qué? A la historia. ¿Serán importantes o no las historias? A veces no tomamos el tiempo para meditar esas historias, pero ¿qué crees? La Biblia está llena de historias. Hoy yo quiero resaltar ese valor de las historias. Hoy yo quiero que te des cuenta el por qué están ahí. ¿Qué valor toma importante? Imagínate un libro. Tú sabes, la Biblia es un libro que tiene diferentes categorías, vamos a decirlo así, literarias, ¿verdad? Este libro contiene poesía, contiene profecías, contiene cartas doctrinales, pero también contiene una gran cantidad de ¿qué? Dilo fuerte, ¿de qué? De historias. Wow. Y permítete hacerte la pregunta, ¿qué pasaría si la Biblia no solo, o mejor dicho, solo tuviese cartas doctrinales, poesías, referencias en cuanto a lo que hoy llamamos las cartas universales, pero que, digamos, el rubro de historias
no estuviera. Pues es como quitarle más del 70% del contenido de la Biblia. ¿Sabías? A ver, ¿qué es el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿qué es? Son las historias, es la historia, la gran historia, ¿de qué? Del pueblo de Israel. Desde cómo Dios creó el universo hasta cómo los lleva hasta antes de entrar a Canaán. Después de esos 5 libros en nuestro canon cristiano, aparecen 12 libros llamados libros históricos. ¿Y por qué se llaman históricos? Porque tienen ¿qué? Ahora, si vamos a la categoría de los profetas, el 40% de los escritos de los profetas contienen también. Vámonos al Nuevo Testamento. Los evangelios no son otra cosa más que ¿qué? Historia de ¿quién? Del ministerio de Jesús en la tierra. Relatado por Mateo, relatada por Marcos, relatada por Lucas y relatada por Juan. Pero no solo eso. Después de esas historias, pasamos a otro libro tremendo que relata no otra cosa más que la historia de la iglesia desde su surgimiento hasta llegar a, digamos, el evento del último apóstol. ¡Qué tremendo! Historias. Y no son cualquier historia, son historias reales. ¿Verdad que sí? Historias reales, historias que realmente sucedieron, historias que seguirán transformando la vida de las personas. ¿Te das cuenta? Y esas historias son palabras contadas. Valora, si nunca lo habías visto, valóralo desde ese punto. Lo importante que son las historias, que hoy tenemos un libro. En otra forma de hablar de las palabras contadas, encontré esta parte en la que pude formularlo. ¿Cómo podría yo llamar a las historias contadas, a la historia de Dios en la vida de las personas? Y decidí ponerle así: fe forjada. ¿En dónde? En la historia. Ese es el primer ejemplo. La Biblia es fe forjada en la historia. ¿Verdad que sí? El domingo lo veíamos, ¿verdad? La fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Cada personaje que está en este libro tuvo fe, si no, no estuviera. Cada personaje en este libro tiene una historia con Dios que hizo de una manera tremenda el poder experimentar y dejar un legado para que otras personas pudiesen tomar como referencia sus propias historias. Y qué hermoso es eso. Ahora, como segundo ejemplo, yo quiero que te veas a ti. Tu historia con Dios. ¿Verdad que sí la tienes? Yo siempre he creído que cada persona debería de ser un escritor. Porque tú tienes algo que decir. ¿Verdad que sí? Tú tienes una historia que contar. Podemos hablar de muchas generalidades, pero particularmente Dios se ha revelado a ti en momentos específicos. ¿Verdad que sí? En momentos tan claves. Has visto a Dios de una manera tan increíble que es una digna historia que contar. Tú tienes testimonios reales. Tú tienes anécdotas impresionantes. Tú has visto a Dios de una forma increíble.
Y eso es una gran historia. Pero algo pasa. Y ahí el meollo de esta última sesión. Si hay algo que hoy quiere el Señor hacernos ver, es que esa historia no debes llevártela a la tumba. Hoy vamos a aprender de incluso los errores que el pueblo de Israel cometió al no dar a conocer su historia. Porque después eso se traduce a extravío, desviación y por ende perdición. Por eso, familia, no te permitas olvidar la historia que tienes con Dios. Por medio de historias, te digo algo, yo he sido sumamente bendecido. Y no te estoy hablando de que cuando era niño y le decía a mis papás, cuénteme una historia antes de dormir. No me refiero a esas historias. Me refiero a las historias. Te digo algo, este servidor no conoció a su abuelo paterno. Aquí está mi papá. Lo único que yo sé de mi abuelo, que por cierto lo admiro bastante, ¿sabes por qué es? ¿Sabes por qué es? Por las historias. ¿Por las qué? Las historias que mi papá, algunos de mis tíos, incluso mi mamá, que también fue alumna de él, me comenta. Si las historias no fueran importantes, entonces no tendríamos tantas, vamos a decirlo así, enciclopedias. Y lo más importante, porque al día de hoy la historia se sigue escribiendo. Hoy que empezábamos a darle gracias a Dios y vemos en retrospectiva, pregunta, ¿ya podríamos decir de la historia del 2023? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque lo estamos viendo desde el pasado ya. Ya pasó. Pregunta, ¿habrá algo valioso que podamos resaltar de este 2023 en tu vida? Ahí está. Por eso, familia, el día de hoy vamos a ver esto que es tan importante. Yo quiero decirte que las historias, ni más ni menos, que son ideas, ¿de quién? De Dios. Aquí está la idea de Dios. ¿Cuándo sucedió todo esto? Hace mucho tiempo. ¿Verdad que sí? Por la fe creemos que todo esto es ¿qué? Verdadero, es certero. Y no solamente creemos que son acontecimientos, muchos ya se han aperturado aún incrédulos a que esto es verdadero. No pueden negar su autenticidad. Pero para nosotros es más que solamente historia. Para nosotros esto es inspiración de parte de Dios. Por eso son historias. Las historias son ideas de Dios. Para poder empezar en esta reflexión de esta noche, quisiera que me acompañaras abriendo tu Biblia en un capítulo muy peculiar. Abre tu Biblia en el libro de Josué. Josué capítulo 4. Abre tu Biblia en Josué capítulo 4, pero mientras vas llegando, quiero ponerte contexto. Josué ya es el líder en este entonces, que está por heredar todo, digamos, el trabajo de una primer generación que ahorita ya no está. Una generación que quedó postrada en el desierto. Tú sabes la historia, o al menos
espero que la conozcas. Una generación que por ser incrédula, por tener tantas tendencias como la Biblia lo muestra en 1 Corintios, que todas estas cosas, hablando particularmente de esta generación, digamos pre-Canaán, es decir, antes de entrar a Canaán, el apóstol Pablo lo dice como ejemplo para nosotros. Y enlista una serie de cuestiones y equivocaciones, ojo, que definitivamente tú y yo tenemos que prestar atención. Pero ahora, antes de ir al texto, vamos a considerar algunos aspectos. Ahora en esta porción, nos estamos dando cuenta que Josué tiene, digamos, a la vista esa promesa ya cerca, esa promesa que toda la generación antes de ellos con tanto ahínco salieron y experimentaron, que con tanta verdad, clamor de más de 400 años o más, clamaron para que no pudiesen, ¿verdad?, seguir siendo esclavos en tierra ajena, hasta que un día Dios contestó y levantó a un libertador. Ese libertador se llamó Moisés. Y con grandes poderes, con gran poder y señales, es lo que él dice, ¿verdad?, la Biblia acerca de esto. Dios mostró su poder y su gloria con 10 plagas. Experimentaron lo sobrenatural. Cruzaron el mar que era imposible cruzar, y el cómo lo cruzaron es lo que hace más extraordinario, pisando tierra seca. Todo eso ya ha pasado, y en Josué 4 han pasado más o menos 40 años de esa generación que quedó postrada. Ahora Josué está viendo ante sus ojos lo que es esa promesa que un día el Señor dijo que los iba a sacar, pero no los iba a sacar para dejarlos postrados en el desierto. ¿Cuántos saben que Dios no nos sacó de lo que haya sido en tu vida para dejarnos postrados en el desierto? ¿No, familia? El plan de Dios, nunca Dios saca de para dejarnos ahí. ¿Cuántos saben que nos saca de, pero para introducirnos a algo más extraordinario? Tan solo analiza eso. ¿De qué te sacó y a qué te ha introducido? Tú debes de tener una respuesta. Lo que yo más valoro es que Dios me sacó de una, vamos a decirlo así, algo cuando te sientes tan dependiente, es la palabra autosuficiente. Dios me sacó de una autosuficiencia. ¿Y sabes para qué me metió? Hasta el día de hoy doy gracias a Dios porque me introdujo a una dependencia de Él, diaria y continua, que crece a medida que tengo comunión con Él. Y entonces Dios sacó a Israel para introducirlos a esto que Josué está viendo, y se llama la tierra de promesa. La tierra que fluye leche y miel, ¿te acuerdas? La tierra que ya saben que no va a ser fácil conquistar porque está llena de gigantes. La tierra que muchos que acompañaron a Josué, llamados espías, salieron todos medrosos, manifestando una actitud de cobardía, diciendo, no la vamos a hacer. Pero ahora Josué está en medio de eso, y también igual instancias. Mira, qué curioso, vuelvo a repetir, la Biblia no hay nada, como dicen, solamente por coincidencia, revela un asunto espiritual. Y este es el caso.
Porque hace más de 40 años Israel estaba cruzando un mar. ¿Qué mar? El Mar Rojo. Ahora, escucha bien, Josué y el pueblo también están por cruzar un mar. Algo, vamos a decirlo, no tan por endes razones, no tan grande y fuerte como el rojo, por eso se le da la categoría del río, pero de igual manera hace una alusión a que tienen que cruzar. ¿Cómo se llama este cruce? Ese mar o ese río tiene un nombre. ¿Cómo se llama? El río Jordán. Y todos hemos escuchado el Mar Rojo, ¿verdad? Y lo sabemos, pero muy poco se habla del cruce del Jordán. Porque al igual, ¿sabes qué? Es un desafío. ¿Verdad que sí? Marca una antes y un después. Marcará toda la historia para el pueblo de Israel, porque todavía, digamos, en la frontera Jordán, todavía siguen trayendo el pesar de una generación que no creyó, una generación que salió pero ahora no va a entrar. Pero una vez que crucen, ¿sabes a qué me recuerda tanto? A mi vida en Cristo. ¿Cuántos saben que tarde que temprano tú y yo también debemos de cruzar el Jordán espiritualmente hablando? Marca una decisión de tu pasado, un antes, un después. Marca, es decir, la tierra de promesa. ¿Cuántos saben que en Cristo Jesús todos hemos llegado al cruce del Jordán? Ahora, recuérdalo, la vida cristiana no es libre de adversidades. ¿Qué se van a encontrar cruzando el Jordán? Gigantes. Camino lleno de montes, de vegas. Sí, Dios les había dado el territorio, pero había que poseerla. Por eso es bien importante entender que en términos espirituales ahora el pueblo de Israel está en el deslumbrar de un nuevo desafío, de un nuevo reto, pero ojo, tiene que aprender del pasado. Y Dios les va a dar las indicaciones para que hagan algo, vamos a decirlo, diferente. Para contrarrestar el mayor cáncer que el pueblo, que la iglesia, que tú y yo seguimos teniendo. ¿Y cómo se llama eso? Olvidar. Ahora sí. Acompáñame a leerlo. Vamos a leerlo de corridito. Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Versículo 3. Diles: tomen 12 piedras de en medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esa noche y amontónenlas allí. Verso 4. Entonces Josué convocó a 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Verso 5. Les dijo: vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor, su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Versículo 6. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos les preguntarán: ¿qué significan esas piedras? Versículo 7.
Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan. Dilo fuerte una vez más conmigo. 1, 2, 3. Nos recuerdan. Dilo una vez más. Nos recuerdan. Dilo una vez más. Nos recuerdan. Hasta ahí. Porque aquí está lo diferente. Aquí está la instrucción de parte de Dios que se está llevando. No en ninguna otra alusión se ve algo similar. Porque el Señor les está diciendo, cuenten su historia. Nos recuerdan que el río Jordán. Pregunta, ¿también vieron la mano poderosa del Señor? Claro que sí. Así, solo que es menos popular que el Mar Rojo, ¿verdad? Nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto cruzó por allí. Esas piedras quedaron como un recordatorio. ¿Como un qué? En el pueblo de Israel. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre. Ve que, vamos a decirlo así, ve que es simple, hasta pudiese decir, ¿qué tiene de espiritual? Nada. ¿Qué tiene de místico? Nada, ¿verdad? O sea, ¿qué son? Solo piedras. Hoy le damos hasta cierto punto, ¿verdad?, mucho valor a los objetos y al valor y honestamente se crean doctrinas raras, místicas y hasta cierto punto, ¿cómo te diré? Pues eso, raras en cuanto a los objetos. Y lo que Dios nos está diciendo no es las piedras, son solo piedras. Lo que el Señor le está dando a entender para que ellos tengan en cuenta es que es muy, muy valiosa la historia. Porque la historia habla del poder de Dios. En esa historia quedó grabado las manifestaciones extraordinarias que Dios hizo con su pueblo. En ese cruce quedó pasado, ¿verdad? Dejó el antes y el después en el pueblo de Israel, de el pesar de toda una generación que no le creyó, para dar paso a una generación que sí decidió creerle. Y como lo vamos a ver en el libro de Josué, es una generación de conquista. Es una generación de guerreros. Es una generación, como bien de la tribu de Benjamín, Josué se dedicó a pelear, a derribar. ¿Te acuerdas Jericó? Los muros, la victoria en Ahí y todas tantas batallas que se narran en el libro. ¿Por consecuencia de qué? De que ahora ellos estaban en otra etapa. Por eso es tan importante valorar y tomar en cuenta lo que aquí Dios le está diciendo cada vez que les pregunten qué significan esas piedras. Tú vas a responder, ustedes van a poder responder. Nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto el Señor cruzó por allí. Para el pueblo de Israel son 12 piedras. Ahora yo quiero ir hacia ti y preguntarte. Hace un momento, por eso me tardé unos minutos en introducir todo esto.
para que pudiésemos comprender la serie de preguntas que ahora te voy a hacer. Porque hace un momento todos reconocimos que tenemos una historia, ¿verdad que sí? Tan solo en este 2023 ya hay una historia con Dios. Y la pregunta que quiero hacer, la primera pregunta es, dime, ¿cuáles son tus piedras? Dime por favor, ¿cuál es el equivalente a tus piedras? Dime por favor, ¿cómo vas a hacer posible que eso que has experimentado de parte de Dios sea escuchado por tus generaciones? Dime cómo vas a darle peso a esas historias que son extraordinarias. No por nosotros, porque Dios es extraordinario. Y porque se ha glorificado una y otra vez. Dime dónde están tus piedras. Dime cuáles son la forma en la cual ellos los que los vean y te digan eso que está ahí, ¿por qué está ahí? ¿Qué me puedes decir de eso? Porque te voy a decir cuál va a ser lo más triste y voy a llamarlo hasta casi trágico que nos puede pasar. Es que tu historia en Dios quede en anonimato. Porque tu historia debe ser contada. Nuestra historia debe ser contada. ¿Y sabes a quién debe ser contada? A un mundo que no conoce de Dios. ¿Sabes por qué me encantan tanto los libros? Porque son historias donde el protagonista ni siquiera es el autor. Claro que hay de todo, ¿verdad? Hay cosas que me he arrepentido de haber leído, aunque en la categoría cristiana. Pero la gran mayoría, te digo, han sido historias increíbles, porque hablan del Dios de la Biblia. Porque me muestran cómo Dios se mueve, cómo Dios ha transformado, cómo Dios ha hablado, cómo Dios ha hecho en medio de cada generación, en medio de cada tiempo. Dios ha estado presente en toda la historia, familia. Y lo más importante es que Dios sigue estando presente en la historia en la que cada uno de nosotros debe contarla. Porque yo conozco y tengo ya una opinión de esa persona que yo nunca conocí. Hablo específicamente de mi abuelo, porque conozco sus historias. Porque sé lo que Dios hizo en su vida y lo que desencadenó a través de creerle y ser el precursor del evangelio en nuestra línea generacional. Porque conozco el precio que pagó por seguir a Cristo. Porque percibo y te digo algo y nunca lo conocí, pero hoy sus historias hablan. ¿Sabes por qué? Porque hubo gente que decidió poner piedras. ¿Cuáles son tus piedras, amada familia? ¿Cuáles son esas piedras que hablarán de lo que Dios sigue haciendo en tu vida? Tan solo en este 2023, ¿cuáles son esas piedras que hablarán de la grandeza de Dios? Y si ya somos un poquito más personales, permíteme, como dicen, meterme un poquito más hasta la cocina.
Tan solo en este año estoy seguro que hay historias de cómo Dios se movió como proveedor. ¿Verdad que sí? Pero ¿sabes lo que por pena o por vergüenza, no sé qué rayos a veces nos pasa? Que a veces en lugar de resaltar, porque vuelvo a repetir, si algo hay que resaltar es a Dios por su gracia, por su favor, ¿verdad? Pero nos llenamos de pena, no sé por qué, y empezamos, no, eso no se cuenta, ¿verdad? No, eso no, ¿verdad? ¿Y qué crees? ¿Cuántos de nosotros podremos decir, sí, este 2023, mira, llegó el momento que no tenía ni para el pasaje? Y no había más que abrir la alacena y estaba vacía, ¿verdad? Pero nos llenamos de vergüenza, de temor. ¿Sabes por qué? Porque la historia no se trata de la alacena vacía, se trata de cómo Dios proveyó. Y así en cada rubro, en cada tema. Te digo algo, cada situación que tú has experimentado en este año solamente es una piedra. Me encantan las culturas, por ejemplo, que cada vez que algo significativo pasa en su vida, colocan una especie de recordatorio dentro de sus casas para no permitirse olvidar que detrás de esa cuestión tan simple hay una historia. ¿Te gustan? Hoy, bueno, iba a decir algo, ya no, ni siquiera, ¿te acuerdas de los álbumes de fotografías? ¿Alguien todavía tiene eso? Y si nos echamos una, como dicen, una paseadita por tu álbum, ¿a poco no empiezas a recordar tantas cosas, aciertos y desaciertos? ¿Cierto o no? El pueblo de Israel ya había tenido una y otra vez, digamos, esa tendencia. Por eso Dios se lo hizo ver tan simple, con algo que pudiese remarcar cómo Dios se había movido. Una de las escrituras que muestra cómo el pueblo de Israel era tendencioso. ¿A qué? A olvidar, como tú y yo también lo somos. Es Joel capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice. Cuéntalo. ¿A quiénes? Cuéntale a sus hijos. Pausa. Esta siguiente pregunta es para los padres. Queridos padres, ¿ya les contaste la historia, tu historia con Dios a tus hijos? ¿Ya les platicaste cómo llegaste a Cristo? ¿Ya les platicaste cómo el Señor se te reveló? ¿Ya les platicaste cuáles fueron los medios con los cuales el Señor te llamó? ¿Ya les platicaste lo que ha sido tu vida de fe cada año? Si no lo has hecho, no pierdas tiempo. Nuestro deber es platícales, háblales, cuéntales tu historia. Cuéntales tu historia, háblales de los problemas que has tenido, de las complicaciones que has tenido. Platícales, de verdad, platícales. ¿Cómo no alcanzaba? Platícales todo lo que tuviste que hacer. Platícales,
Háblales, porque no les estás hablando de ti, les estás hablando del Dios que tienes. ¿Sabes cuál es uno de los problemas más grandes que tenemos para nuestra línea generacional que causa una confusión? Es que muchas veces nuestros hijos no pueden percibir cómo la conexión que Dios ha hecho en tu vida te ha llevado a tomar las decisiones que has tomado, porque no se las expresamos. ¿Y sabes qué pasa cuando eso solamente se percibe de una forma aislada? Te lo voy a decir cómo lo perciben. Mis papás tienen una religión, van a un lugar, me piden que vaya con ellos, pero nada más. ¿Y cuántos saben que eso no es lo que tenemos? Papás, ¿cuántos reconocen que eso no es solo lo que tenemos? ¿Cuántos saben que lo que tenemos es mucho más grande? Que lo que tenemos es mucho más maravilloso. Pero cometemos el error de no hacer esto como al pueblo de Israel lo cometió una y otra vez. Termino de leer el versículo. Cuéntale a sus hijos en los años venideros, pasado, presente o futuro. Y que sus hijos, ¿qué? ¿Sus hijos qué? ¿A quién? ¿Cuántas generaciones ves acá? ¿Por qué será importante? ¿Por qué crees que sea trascendente? Por ejemplo, ¿alguien sabe la historia? Hablo, ojo. Vamos a hacer por un primer ejemplo. De este lugar. Antes de que fuese ocupado por primera vez como una congregación. Si les cuento la historia, a lo mejor alguno que otro se espanta. A lo mejor editamos este video. Más o menos por ahí donde está Sergio. Y ahorita Sergio va a saltar, ¿eh? Estaba un pentagrama. Esto no lo saben muchos. Que la maestra Claudia y un servidor nos sentamos a tallar, porque este lugar lo ocupaba un satanista. Digamos, estoy hablando de la historia posterior a la primera historia. Y mucho antes, esto era un prostíbulo, ¿sabías? Estas instalaciones eran usadas para un bar y todo lo que te imagines. Bueno, ¿alguien sabe, por ejemplo, la historia de donde tú vives? Del lugar, ya sea casa propia, rentada, tiene una historia. Voy a decirlo así ahora. ¿Conoces la historia generacional? Fíjate que hace años estuvo de moda un cierto servidor que ya lo cerraron. O sea, ya ni, porque estoy seguro que si decía el nombre iban a correr a textear, ¿no? Que te permitía, ¿sabes qué? Rastrear hasta cierto punto, y yo lo hice, y sí salió. Te rastreaba tu línea generacional hasta tus bisabuelos. ¿Alguien sabe tu historia generacional? Si apuradamente, como en mi caso, si ni siquiera conocía a mi abuelo, imagínate. ¿Alguien sabe lo que hizo tu tatarabuelo? ¿Alguien sabe en qué cosa se metió?
¿Qué acciones pecaminosas hizo? ¿Qué decisiones tomó? Pero pregunta, ¿hay una historia sí o no? ¿Y sabes por qué? Te estoy haciendo preguntas de todo esto. Y se ve a mí, ¿qué me sirve? No, ojo, te digo algo. Porque si te encontraste la respuesta es no, 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 no lo sé, y esto no lo sé, y esto no lo sé, y esto tampoco lo sé, y esto quién sabe, eso no. Y ¿sabes cuál es lo peor? Que así como estás respondiendo, tus generaciones también pueden responder de esa forma. Sabiendo que no hubo piedras. Pero ¿cuántos saben que si hubo un evento que cambió tu línea generacional para siempre? Tal vez tú fuiste el primero en tu línea generacional. Y por eso quiero resaltar, porque eso es lo más apremiante. Porque qué triste que tal vez sea contado en nuestras siguientes generaciones. Y vete a ti como el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, diciendo, no sé mucho del tatarabuelo, supe que como que era de otra religión. Qué triste sería que el evento más cardinal en toda tu vida, ¿cuántos saben que el evento más extraordinario en tu vida fue cuando pasaste, o mejor dicho, entraste al Jordán espiritual? Y ese lugar se llama en Cristo Jesús. Pero qué triste sería que no hubiera una historia en la cual pudiésemos echar mano para darnos cuenta de lo maravilloso que Dios fue. Tienes la oportunidad, amada familia, que la historia en Cristo, a partir tal vez de tu generación, sea la que cambie. ¿Me explico? En este sentido, el transcurso de toda tu línea generacional. ¿Cuántos saben que estamos vuelvo a resaltar esta verdad, a una generación de que todo se venga abajo? ¿Cierto o no? Solo no conectes con tu siguiente generación. Y te digo algo, no importa cuánto, ve esta generación que estamos tomando. 40 años en el desierto, en un territorio que podías avanzar en 2 días. Solamente le estabas dando vueltas. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos saben que tenemos el mayor desafío en toda nuestra historia, que es poder colocar piedras? Que es colocar la historia de Dios en tu vida, para que tus generaciones la sepan. Y no solo la sepan, también la transmitan. ¿A quién? A su siguiente generación. Las palabras entonces que contamos, ¿tienen poder? Definitivamente. Ahora vemos, ya volvemos avanzado, mira, nos vamos a ir hasta el versículo 24. Josué entendió que el entorno en todo esto lo llevaba a esta conclusión. Y es la misma la conclusión a la cual yo te quiero llevar en esta noche. Josué capítulo 4, versículo 24, y dice, y lo hizo. ¿Qué significa que lo hizo? Eso, la colocación de las piedras, esa referencia, ese contar esa historia. Eso dice, lo hizo para que todas, ¿qué? Las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa.
y para que ustedes temieran al Señor su Dios. Wow. Familia, o sea que el colocar tus piedras, el contar tu historia, el hablar de lo que el Señor primeramente es, no es para tu vanagloria, es para la gloria del Señor. Es para que el Señor sea dado a conocer que el Señor es poderoso. Y doble, para que tú y tu generación nunca se aparten. ¿De qué? Del temor de Dios. Quiero ir concluyendo. Yo quiero que te hagas esta pregunta. Y te voy a decir esto. Y la vas a responder no usando esta historia. Porque qué fácil es responder desde... ¿Cuántos saben que a fin de cuentas también es la historia de un apóstol Pablo? ¿Cierto o no? Es la historia de un apóstol Pedro. Es la historia de un apóstol Juan. ¿Cierto o no? Es la historia desde un Moisés. ¿Cuántos saben que es la historia desde un David? ¿Sabes? Yo no te estoy diciendo echa la mano en la historia de... No, yo quiero que tú me respondas, permítanlo diciendo, sin que tomes en cuenta ahora por un instante este libro. Responde. ¿Cómo le dirías a tus hijos o abuelos, a tus nietos, que el Señor es poderoso? Sin tomar, vuelvo a repetir, que les des una referencia bíblica. Yo me puse a empezar, yo lo que te traigo primeramente, yo siempre me lo dosifico. Yo me puse a meditar un poquito, fueron varios minutos que me puse a meditar, diciendo, por aquí puedo decir, por acá, por esta parte, por esta casa, y te voy a decir algo en la conclusión, y a lo mejor te lo voy a adelantar un poco. Yo sé que algunos ya están reflexionando, pero yo llegué a la conclusión, ¿sabes cómo puedo hacerlo? Y es a través de mi historia con Dios. Pero es a través de una historia, di conmigo, contada. ¿Es a través de una historia qué? Es a través de una historia expresada. ¿Sabes que lo que más lamenté en el periodo de COVID-19, sobre todo los años 2021 y 22, que fue cuando varios siervos de Dios se fueron? Hice un mensaje, ¿recuerdas? Está en el canal de videos. Y le puse héroes, haciendo una reflexión de todos estos hombres que fallecieron en esta etapa, específicamente. Por COVID o no. Pero ¿sabes qué es lo que más lamenté? Que muchos de ellos, estoy seguro, tuvieron historias que ya no nos contaron. Historias en Dios, de Dios con Dios, que ya no nos expresaron. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que eso nos puede pasar a nosotros también, si no nos decidimos desde ahora a colocar piedras. Porque la historia de Dios en tu vida, como lo dijo bien Josué, es para que supieran y es para que sepan, es para que el mundo sepa, familia, que lo que crees no es una religión.
que lo que crees no es un estilo de vida moral, que has puesto tu vida y has experimentado al Dios de la gloria. Y es para que tu descendencia siempre recuerde, lo voy a parafrasear, que si se pierde sus caminos en Dios, en realidad pierde todo. No importa si le pagaste Harvard, no tiene futuro. Para que siempre recuerdes que lo más importante de tu legado es que logremos afianzar a una siguiente generación para el Señor. Ahí nos vamos a medir qué tan exitosos o qué tan fracasados fuimos. Te voy a decir lo que va a hacer esta congregación desde el primer día 2024. Desde la primera reunión lo vas a ver. Porque las decisiones que se están tomando para lo que está por venir tienen una sola intención. Vamos, congregacionalmente, vamos a empezar a colocar piedras. Porque de otra manera estamos fritos. Quisiera que me apoyaran con el teclado, por favor. Quiero terminar esta sesión volviendo a preguntarte, ¿cómo sabrán que el Señor es poderoso? Creación y Vida, Ojo de Agua, ¿cómo todo San Martín Texmelucan va a saber que el Señor es poderoso? ¿Cómo sabrán si nunca han leído la Biblia tal vez? O tal vez muchos ni siquiera la toman como lo que es la palabra de Dios. ¿Cómo en tu misma familia, en la familia en la carne, sabrán que el Señor es poderoso? Porque hasta el día de hoy tal vez te ven, nos ven, y lo único que pueden decir, él es de otra religión, ella es de otra religión. ¡Qué triste! ¿Y sabes por qué es triste? Porque tienes las historias. Porque tienes los eventos. Porque si estás aquí en este lugar, Dios para ti no es un concepto, Dios para ti es una realidad. Solo que no has decidido colocar piedras. Quiero cerrar con algo porque quiero llevarte a comprometerte. Miércoles de serie es un recorrido por este libro. Seguirá siendo nuestro manual. No vamos a partir de esto. Táchame de aburrido, táchame de cero creativo, pero no pienso soltar este libro. Táchame de lo que quieras. Yo tengo un objetivo muy claro. Lo que la iglesia necesita ni siquiera son experiencias. No estoy diciendo me cierro a las experiencias. Gloria a Dios por las experiencias del Espíritu. Una experiencia mal causada, ¿sabes que a lo postre se resulta? Movimientos heréticos. Si no hay fundamento. En este año no acostumbro visitar, vamos a decirlo, librerías seculares.
Las librerías para un servidor es donde voy a dejar la quincena, casi. Pero visitando librerías, en una de las librerías que visité este año, encontré un material que necesitaba, que era, vamos a decirlo, historia bíblica. En esta librería te suelen dar, sin hacerle alusión ni promoción a la librería, te suelen dar una bandita enrolando tus libros con frases distintivas. Yo no creo que esto haya sido casualidad, porque cuando ya vas de así como dices, de visita en visita, te das cuenta que hay muchas banditas con muchos eslóganes. Pero lo que para mí fue personalmente un sentido fortuito, ¿sabes qué se convirtió para mí en una confirmación de lo que sigo en esa tendencia? Te voy a enseñar lo que decía mi bandita, que enrolaba bien. No sé si se alcanza a decir. A ver, hasta allá, pero te voy a decir lo que dice mi bandita. Y la quise, esto era basura, ¿no? Pero la quise utilizar precisamente para una ilustración. Y qué mejor ilustración que terminar miércoles de serie 2023, comprometiéndonos. ¿Sabes qué dice mi bandita? Obviamente se refería al libro que traía. Y decía, o dice, no pienso soltar estas historias. No pienso soltar estas historias. ¿Cómo vamos a terminar miércoles de serie 2023? Quiero que te pongas en pie y que tomes tu Biblia.